Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, en primer lugar espero que les haya servido esta pequeña semana en medio del trabajo para descansar, reponer un poco las pilas, ¿cierto? Recuerden que ahora prácticamente ya estamos en el último mes. En teoría el semestre termina a mitad de enero, pero el gran trabajo fuerte se viene ahora en el mes de diciembre. No solamente me refiero al ramo de nosotros, sino que a los ramos que ustedes tienen también en paralelo. Entonces, bueno, ideal es tener esta semana para también nosotros, de parte de los profesores, también recuperar un poco de energía y, bueno, tratar de hacer de la mejor manera el trabajo que nos queda pendiente. En el curso, en resumen, bueno, esta semana, recuerden, según la programación, está la entrega de la tarea número 5, que está publicada ya desde el día viernes en la página. Esa tarea abarca los contenidos de la última semana, más o menos, que vimos. Vamos a terminar hoy día de repasar dos ejemplos que estaban pendientes del tema de torque, y especialmente el tema de torque asociado al equilibrio. Recuerden que vimos todos los modelos donde, aparte del equilibrio de fuerza, ahora consideramos el equilibrio del punto de vista de la rotación, especialmente para, o aplicado a los cuerpos rígidos, ¿cierto? Y definíamos un cuerpo rígido, un cuerpo que tenía una forma que no cambiaba producto de las fuerzas que se le aplicaban, pero que la forma es importante para ver cuál es la magnitud de la fuerza, por ejemplo, que teníamos que aplicar para que el cuerpo esté en equilibrio, cómo se producían las reacciones en los puntos de contacto, en los pivotes. Vimos varios casos con pivotes. Hoy día vamos a ver uno con roce y uno con un punto de apoyo, también un pivote y una cuerda. Y lo importante acá era que teníamos que cumplir, aparte de la condición de fuerza, que el cuerpo no tuviera rotación, que la suma de torque fuera igual a cero. Bueno, hoy día vamos a terminar de ver eso, y la tarea del día viernes son tres problemas que están relacionados con este tema de modelo de equilibrio, ¿cierto? El concepto que vimos en esta última semana. Y lo que nos queda estas dos semanas, más o menos, además tenemos una clase menos la próxima semana. Recuerden que es feriado el día martes, por lo tanto tenemos solamente clase la próxima semana el día jueves. Vamos a entrar a ver ya la parte de la rotación de los cuerpos rígidos, pero ahora incorporando variables como la velocidad angular, la aceleración angular, lo mismo que vimos para partículas, por ejemplo, en el tema de energía potencial, energía cinética. También lo vamos a incorporar a los cuerpos rígidos. Ya no es lo mismo considerar, por ejemplo, una masa puntual que tiene velocidad v, que una barra que esté girando, y tampoco va a ser lo mismo si está girando respecto a un pivote que está en el extremo o si el pivote lo ponemos al medio. Van a cambiar algunos términos y va a aparecer un concepto nuevo hoy día, hoy día y el jueves, que lo vamos a llamar el momento de inercia, que es una propiedad de los cuerpos que se trabaja en la parte de rotación. Entonces, más que nada, esta clase, la del jueves, vamos a dedicarnos a ese tema, y la próxima semana también vamos a seguir trabajando de eso, en la parte de la dinámica de rotación. Y recuerden, ya la otra semana tenemos el último control, el día viernes 10, el día viernes 11 de diciembre, y después, ya una semana después, el certamen número 2. Ahí va a estar bien informado, ¿cierto?, hasta dónde son los contenidos. Probablemente el contenido de la última clase no se va a ver en el... Alguien me pregunta del certamen. Bueno, del certamen entra desde lo que no entró en el certamen número 1. O sea, lo último que vimos en el certamen 1 fue la parte dinámica aplicada al movimiento circular, cuando trabajábamos con la aceleración radial, centrípeta. Eso es lo último que evaluamos. Entonces, desde trabajo y energía para adelante. No me acuerdo exactamente el número de la clase, pero por ahí, como en la clase número 13, 14, por ahí más o menos, ahí después lo vamos a indicar en detalle, pero cuando apareció el concepto de trabajo, de ahí en adelante, en el certamen 2. Obviamente, cuidado con eso, entra desde ahí, porque hay materias que tienen que tener bien clara, toda la parte de vectores, la parte de leyes de Newton, ¿cierto? La diferencia es que en esta parte del curso, en este último periodo, lo estamos aplicando ya a un modelo un poquito más elaborado, donde el cuerpo ya no lo podemos suponer que es una partícula, sino que lo trabajamos como un cuerpo rígido, lo que hemos estado viendo prácticamente en las últimas 6 clases, trabajo, o en las últimas dos clases, y las 6 que quedan, estamos trabajando con la dinámica de cuerpo rígido. Importante también, ayer estuve actualizando en el aula todo el material que hay de los últimos años, de evaluaciones anteriores. Los contenidos de este certamen no se guíen solamente por certamen 2, porque los años anteriores, eh, o sea, los años que no tuvimos la modalidad online, por ejemplo, el semestre 2 del año pasado, también tuvimos que terminar el semestre por problemas del estallido social en forma eh, online. Ahí no tuvimos certámenes, hablamos de otra forma. El semestre 1 de este año también fue online, tuvimos 2 certámenes,
pero de ahí hacia atrás, en los años anteriores, habían 3 certámenes, por lo tanto, los contenidos del certamen 2 van a estar incluidos parte en el certamen 2 de esos años y también en los certámenes número 3. Obviamente hay algún tema que a lo mejor no vamos a evaluar, probablemente el tema de oscilaciones, no estoy seguro si lo vamos a alcanzar a ver o lo vamos a mostrar en clase, pero no lo vamos a evaluar en el certamen 2, pero todo lo que es la parte de rotación, momento de inercia, trabajo y energía, todo eso se evalúa en el certamen 2. Ok, entonces partamos un poco también retomando, repasando lo que vimos en la última clase. Estábamos trabajando, ¿cierto?, con esta presentación que está en la unidad, ahí recuerden que en la página de aula están por unidad, estamos más o menos en la unidad 6 con los contenidos que estamos viendo ahora. Bueno, estuvimos viendo esta presentación de habían varios casos, ¿cierto?, varios problemas de equilibrio. Vimos en la clase del día jueves de la otra semana el equilibrio de este sistema con una barra con masas puntuales que estaban colgadas, donde acá lo que importaba era que cada cuerpo estaba en equilibrio, pero lo relevante era que cada tensión actuaba en distintos puntos y provocaba un torque distinto respecto a cualquier punto. Acá recuerden que hay que tomar la suma igual a 0, pero siempre conviene un punto donde hay algún apoyo, un pivote o un punto donde hayan varias fuerzas que no tengamos claro en qué dirección actúan. En este ejemplo todo es vertical, así que no era complicado. Recuerden que encontrábamos cuánto era el valor de la masa que tenía que estar acá en función de la otra. O sea, lo trabajamos. También este problema del garrote o un bate que estaba colgado, donde la diferencia es que ahora esto ya no era un cuerpo homogéneo. Homogéneo se refiere a que este punto que llamamos el centro de masa, donde yo puedo representar el peso del cuerpo cuando lo quiero tomar como un solo punto, aunque en realidad, en un solo punto, aunque en realidad el peso está distribuido en cada porción del cuerpo. En un modelo más elaborado debería tener distintas flechitas de diferente tamaño. Al tener la masa distribuida no homogénea, obviamente el centro de masa es un punto que no está al medio, y esto hacía que tuviéramos distintas las tensiones en cada una de las cuerdas que le poníamos al momento de colgarlo. También era un problema que por sumatoria de fuerza no era posible responder porque nos faltaba una variable que sería la que obteníamos, o sea, nos faltaba una ecuación la que ocupábamos, ¿cierto?, en la cual podíamos despejar en la tensión 1 y 2, y esto lo hacíamos con la ecuación de la suma de torque. Entonces me interesa que veamos ahora como repaso, ¿cierto? Yo sé que hace como 10 días que vimos esto, entonces me interesa que revisemos en detalle todos los problemas y después vamos a partir ya viendo la presentación de los contenidos que vienen para esta clase con la parte de la cinemática y energía de rotación. Entonces este problema corresponde a una barra, ¿cierto? A ver, voy a ver un poquito mejor acá. Ya, bueno, ahí se ve mejor. Este problema también se refiere al típico problema, por ejemplo, como una barra que está pivotada en algún punto. Acá me indican que es homogénea, eso me indica de inmediato que el peso, al momento de hacer el modelo, yo lo puedo ubicar sin problema al medio del cuerpo, pero siempre recuerden en dirección vertical. Aquí, cuidado con el error de, si la barra está inclinada, colocar el peso como una flecha que tiene un ángulo de la misma inclinación, porque el peso es una fuerza que siempre actúa en dirección vertical, así que ese error tienen que estar bien cuidadosos de no cometerlo. Y me indican que está pivotada acá. Habitualmente en el pivote, ¿cierto?, vamos a suponer nosotros que lo que va a producir el pivote sobre el cuerpo es una reacción. Esta reacción es una fuerza. No le vamos a asociar un torque, o sea, no vamos a asociar como que yo, por ejemplo, quisiera girar la barra y me impidiera un óxido, algún material que estuviera ahí, que estuviera impidiendo, por ejemplo, que esta barra pudiera girar. O sea, hay completa libertad. Podemos suponer como que el pivote está con aceite, ¿cierto?, que está bien lubricado, por lo tanto, nada va a impedir que esto pueda girar, pero queremos nosotros que no gire, y eso es lo que vamos a plantear en este modelo. Y la reacción que actúa en el pivote es una fuerza que tiene un ángulo y una magnitud, pero habitualmente es más cómodo al momento de sumar la fuerza definirla en función de dos componentes, una vertical y una horizontal, y en función de los cálculos que uno obtenga para, por ejemplo, tener la fuerza del pivote, que es lo que se pregunta acá. Uno podría encontrar el ángulo que forma respecto a alguna dirección. Cuidado, no tiene por qué ser también acá el típico error, colocar que la reacción va justo por la línea del eje, o sea, como que tuviera un ángulo de 37 grados, porque nos vamos a dar cuenta que no va a generar ningún torque esa fuerza. Entonces vamos a partir viendo este problema, ¿cierto? ¿Alguna consulta? Entonces vamos a partir viendo ese ejemplo.
A ver, alguien me dice la reacción, cómo sé dónde ubicarla. Lo vamos a ver ahora en la imagen de lo que hacemos acá. Entonces, déjenme entonces compartir las imágenes de este problema. Bueno, acá recuerden que yo los problemas que tengo siempre resueltos los parto haciendo con claridad desde el diagrama de interacción, inventario y fuerza para que también sea complementario o les sirva como ayuda, pero habitualmente muchas veces no les vamos a pedir esto, les vamos a pedir a veces directamente en un desarrollo, por ejemplo, un control, una prueba, que hagan desde el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pero también no hay problema que esto lo haga. Entonces, si volvemos al problema que estábamos mirando, la barra con... El elemento principal acá es la barra, que es el cuerpo que me interesa calcular todo respecto a la barra para que se encuentre en equilibrio. Obviamente tenemos la interacción con la Tierra de tipo gravitacional, con el pivote, y acá está la pregunta que hacía en el chat. En el pivote yo tengo que colocar la fuerza que el pivote le hace a la barra, que es la misma que la barra le hace el pivote en dirección opuesta, pero lo que me interesa a mí es la barra. Y esa fuerza tiene que estar en el punto de contacto con el pivote, que es donde está el tornillo, donde está el punto más bajo de la barra. Pero lo que les comentaba hace un rato es que esta fuerza uno la identifica como una fuerza que tiene magnitud y dirección, pero en el modelo muchas veces conviene separarla en dos componentes, una horizontal, por ejemplo, y una vertical. Bueno, y la barra también tenía en este monito contacto con la cuerda que estaba horizontal, ahí pues van a hacer, si no lo han visto en el modelo, y la cuerda vertical, que es la que estaba colgando la masa M. Acá, cuidado, tampoco es directo colocar interacción de M con la barra, porque la interacción es a través de una cuerda. Y obviamente la Tierra, para identificar que la barra, o sea, perdón, la masita M que está colgando también tiene una fuerza peso que va a influir en el modelo que estamos haciendo. Entonces, si volvemos o miramos el inventario, para la barra vamos a tener 4 fuerzas actuando, una que va a ser el peso, y la tensión de la cuerda horizontal, la tensión de la cuerda vertical y la reacción del pivote que está toda actuando sobre esta barra que lo estoy llamando B. Y para la masa M vamos a tener el peso y la tensión de la cuerda. O sea, este problema ya se reduce a un equilibrio no de rotación, sino que el problema de la masita que está colgando ahí es un problema de equilibrio desde el punto de vista de traslación. Por ejemplo, si vamos al paso número 3, que es el relevante acá para hacer el modelo, si veo el diagrama de cuerpo libre de la masita M que está colgando, recuerden que acá está colgando la masa M, está unido por un extremo a la cuerda que yo le llamé la cuerda vertical, donde ahí asumo la tensión B, me quedo medio chueca, pero es vertical, y el MG que sería el peso, y por lo tanto de inmediato ya tenemos claro que esa fuerza, la única opción que tiene acá es cuando el sistema está en equilibrio es que sea igual al peso y vale 150 newton. O sea, en esta punta siento una fuerza de 150, producto de la interacción con la cuerda, pero la cuerda la siente no porque la estén tirando con la mano, sino que es porque tiene colgando una masa en el otro extremo. Pero lo que nos importa es lo que la cuerda le hace en la punta de esto, y dirección vertical. Bueno, otra variable que hay en el problema es la tensión horizontal. Recuerden, siempre acá en los cuerpos libres que no podemos hacer un puntito con toda la fuerza donde mismo porque no podemos llegar a las ecuaciones de torque. En este caso, la horizontal tiene que estar puesta acá a la altura que era 2/3 del largo de la barra y en dirección hacia acá. Siempre las cuerdas, recuerden que lo único que hacen es salir de la fuerza del cuerpo porque solamente pueden ejercer tensión. No podría yo empujar la barra con una cuerda. Barra homogénea, por lo tanto el peso lo ponemos al medio, y lo que les comentaba de la reacción, está claro que actúa en el pivote, pero ¿cómo la colocamos? Yo les recomiendo habitualmente trabajar con componentes, porque lo otro sería colocar una R en cualquier dirección y un ángulo θ entre 0 y 90. Acá más o menos podemos intuir que el ángulo debería ser entre 0 y 90, porque estaba claro que la horizontal tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, tiene que ir para el lado derecho, y la vertical no tiene otra opción que ser igual a estas dos, porque tiene que ir hacia arriba. Entonces, está claro que va a estar en esta zona, pero el valor numérico es lo que nos interesa calcular, y el ángulo, o calcular las componentes como lo vamos a hacer acá. Entonces, lo primero, si llegamos bien a este modelo, a hacer el diagrama de cuerpo libre, de ahí en adelante ya no deberíamos tener problemas si planteamos bien las ecuaciones de torque. Recuerden que el modelo acá era lo que vimos el otro día, siempre partir por los diagrama de cuerpo libre, y de ahí plantear las ecuaciones de equilibrio. Acá no hay una predicción de aceleración porque no la hay, pero hay un planteamiento de que la aceleración es cero, la velocidad es cero, por lo tanto, la sumatoria de fuerza nos tiene que dar cero, y también aparece esta nueva ecuación de la suma de torque.
Entonces, si repito acá el mismo diagrama de cuerpo libre de la barra, bueno, lo que les comentaba, hasta sin plantear la ecuación uno puede intuir a esta altura que la reacción vertical tiene que ser igual a la suma del peso de la barra más la tensión vertical, pero esta ya la habíamos deducido mirando la barra, o sea, perdón, mirando la cuerda que estaba unida a la masa que estaba colgando, o sea, en resumen, la fuerza que hace el pivote en la vertical es igual al peso de la barra, los 400 más los 150, que era la tensión, es de 550 newtons. O sea, ya tenemos directo la componente vertical. Si nos vamos a la misma lógica de la suma de fuerza, horizontalmente vamos a tener que esta componente es igual a la tensión horizontal. Pero aquí no nos alcanza con el sistema porque tenemos dos variables desconocidas y no tenemos más ecuaciones de fuerza. No tenemos otra dirección donde hacer la sumatoria de fuerzas porque si miráramos una dirección perpendicular a la barra no hay nada. O sea, todo ocurre en un plano que estamos mirando de frente. Por lo tanto, tengo que ocupar la ecuación de la suma de torque. Y acá viene lo que vimos el otro día, que siempre conviene elegir algún punto donde hagamos el menor trabajo posible desde el punto de vista que tengamos conocidas la mayor parte de las cantidades. Yo podría elegir un punto cualquiera que estuviera fuera de la barra, por ejemplo, un punto acá, y tendría que calcular varios torques de esta fuerza, de esta, de esta. Si elijo un punto cualquiera de la barra, por ejemplo, ahí tendría que calcular 5 torques. Pero me conviene de inmediato elegir un punto donde tenga alguna cosa desconocida. Podría elegir el pivote de acá, o sea, perdón, el punto de contacto acá. No me conviene mucho porque evito el torque de esta fuerza que ya es conocida. O podría elegir el punto de la tensión, pero es más cómodo desde el punto de vista geométrico elegir el pivote como el punto de equilibrio y después calculando lo que no conozco de las variables, que sería en este caso la tensión horizontal, ocupo esta ecuación y despejo cuánto vale la otra componente. Esta ya está conocida, el peso es conocido y la tensión vertical es conocida. Entonces, si nos vamos al modelo ahora, convirtiendo el modelo del diagrama de cuerpo libre ahora con las variables conocidas, obviamente acá no coloqué la fuerza del pivote, pero este monito auxiliar que yo estoy haciendo para calcular los torques. Recuerden que el torque era un vector que era perpendicular al plano que estábamos mirando, un vector que entraba o salía del plano. Pero también lo podíamos interpretar como algo que tiene una tendencia que el cuerpo gire en sentido, y la notación que ocupábamos era cuando el cuerpo, la fuerza lo haría girar en sentido antihorario, o sea, como la tensión horizontal. Si yo tomo este pivote, me imagino que acá está pivotada la barra y que esta cuerda la va a hacer girar, la va a hacer girar en este sentido. Contrario a los punteros del reloj, este torque sería positivo para nuestra notación. Y recuerden que el torque uno lo puede calcular como la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forma, ese vector R que llamábamos, y el vector fuerza. O también acá uno puede ocupar lo que llamamos el brazo de palanca, que significa la fuerza que está actuando, y este es el pivote que me interesa. Yo la dibujo obviamente en la dirección correcta, pero el efecto desde el punto de vista del torque es el mismo que si yo aplicara la fuerza acá. Aquí si la fuerza, por ejemplo, la aplicara un poquito más adelante, obviamente tendría que haber algún elemento físico que me permitiera, por ejemplo, o en este caso sí existe, que es la cuerda, y en la práctica la cuerda es una fuerza que va a estar, o sea, un elemento que va a estar ejerciendo una fuerza en esta dirección y que va a pasar por esta línea. Por lo tanto, desde el punto de vista del torque, lo que calculábamos como la fuerza por el 2L tercio, por el seno del ángulo, acá tendríamos que dibujar, ¿cierto?, el R como un vector para allá, y nos aparecería un ángulo de entre ellas, si este ángulo era 37, este ángulo aparecería de 53, perdón, de 143 grados, y nos va a dar lo mismo que si fuera el seno 37. Por eso es más simple de repente ocupar esto en la palanca, y acá me quedaría o sea, perdón, el torque que haría la tensión horizontal por este brazo, que sería 2L por seno 37. Y esto lo sacamos de la geometría. Si esto es 2L tercio, ¿cierto? Que sería el largo de esta hipotenusa, el ángulo de 37, el mismo de aquí se repite ahí, y esto nos quedaría el cateto opuesto 2L por el seno de 37. Por ejemplo, si la barra estuviera completamente vertical, el ángulo sería 90 y tendríamos 2L tercio. Pero acá, como tenemos la inclinación, tenemos, ¿cierto?, el 2L seno de 37. O sea, este es el primer torque que tenemos que calcular o plantear, que es el torque de la tensión horizontal. Y lo otro que tenemos que calcular, fíjense que acá ya tenemos una variable nomás desconocida, porque el L es un valor que va a estar metido en todas y se va a simplificar,
Si calculamos el torque de los pesos, de la misma lógica, este es mi pivote que estoy usando, por lo tanto, si yo coloco los pesos en dirección, el peso de la barra, y acá más que el peso, lo que decía, la tensión vertical, que sabemos que es 150, el peso de lo que está colgando acá, ambas van a hacer un torque para el otro lado. Si yo corto la cuerda, por ejemplo, el sistema va a tender a girar en el sentido de los punteros del reloj, va a tender a girar para acá. O sea, lo que estamos haciendo acá es como una competencia entre el torque que la tendería a hacer girar para el sentido antihorario y lo que le haría girar en sentido horario, que sería el torque negativo. Es como un vector que estaría entrando acá en este plano. Y lo mismo que vimos recién con el concepto de brazo de palanca, acá es más útil, porque el peso de la barra es una fuerza que pasa por el medio y el efecto para el torque es lo mismo que lo aplicáramos acá, que lo aplicáramos, por ejemplo, en este punto que está perpendicular al pivote, y acá el brazo de palanca para este lado sería lo que está marcado en negro ahí, L medios por el coseno, la mitad, ¿cierto?, de este cateto adyacente, y para la otra cuerda, para la otra fuerza, que es la cuerda que está en la punta, el brazo de palanca es este cateto completo, sería L coseno de 37. O sea, acá ya tenemos planteados los dos torques, y además tenemos la ventaja que estos torques ya son valores que tienen más cantidades conocidas. Obviamente los cosenos son números, y la tensión vertical ya la conocemos, y el peso también, que era 400. O sea, mi ecuación fundamental acá, la suma de torque respecto a este punto, me dice que la tensión horizontal por 2L tercio por el seno de 37, el torque que va para este lado, menos los torques que van para el lado horario, los que están planteados ahí, ¿cierto? Reemplazando los cosenos por 4 quintos, tendría que ser igual a 0. Planteada bien esta ecuación, obviamente ya el resultado sería lo que obtenemos reemplazando los valores, ¿cierto?, de los cosenos del ángulo, el TH, los valores de acá, y acá si ustedes ven el álgebra, aquí 400, 1600, o sea, perdón, ahí se me va ese 3, ¿cierto? 3 quintos, me queda un factor 5 medio acá toda el álgebra, 1600, 160, acá queda 120, al dividir esto por 5, el 5 medio viene acá, y me sale que, por ejemplo, la tensión horizontal va a tener un valor de 700 newton. Y esto obliga a que la reacción horizontal también tenga ese mismo valor, pero en dirección opuesta. Recuerden que esto horizontal era para la izquierda. Y aquí tendríamos lista ya la respuesta de la tensión y la reacción en el pivote. Fíjense que yo no puedo asumir que este ángulo fuera 37 y nos damos cuenta que no es 37, calculado con los valores que obtuvimos en el problema. La tangente del ángulo, por ejemplo, acá no estamos dibujando el ángulo de la barra, sino que el ángulo que tendría la fuerza R respecto a la horizontal, la tangente sería 550 partido por 700, y esto es 11 partido por 14. Es un ángulo que todavía no llega a 45, pero es mayor que 37 grados. La tangente de 37 es alrededor de 3 cuartos, y esto es más de 3 cuartos. O sea, este ángulo está entre 37 y 45, pero no tiene por qué obligatoriamente ser el ángulo que va por ahí. Y la magnitud podríamos calcularla, no me acuerdo si la dice acá. Ah, no, a ver, ahí. La magnitud, ¿cierto? Uno la puede calcular raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, en resumen, este es el diagrama de fuerzas que obtendríamos para el sistema. Horizontalmente, aquí recuerden, siempre verificar que los números estén bien. 700, 700, nulo. 150 más 400 igual a 550, y uno podría comprobar respecto a cualquier punto la suma de torque y debería darle 0. Si yo tomara, por ejemplo, un pivote acá arriba, tendría que calcular 4 torques con los signos correspondientes, me tendría que dar 0, o lo mismo que hicimos fue hacerlo acá abajo. Pero si yo podría comprobar tomándolo acá, ¿cierto? Este rojo que estaba un poquito más arriba del dibujo original, 2 tercios de... Ah, no, perdón, este es el que está 2 tercios, este está en la mitad. Entonces, este problema ya requiere un poquito más de modelo, requiere el tema del ángulo, el tema de cuidar ¿cierto? El tema de cómo colocar o ser más o menos pillo entre elegir bien el pivote. O sea, para calcular el torque yo puedo elegir cualquier punto, pero voy a trabajar mucho si elijo un punto que esté muy lejos de un punto, o sea, que esté fuera del cuerpo, o si elijo un punto donde tengamos, por ejemplo, alguna fuerza conocida y las desconocidas me queden calculando torque. Voy a trabajar más con la parte algebraica. Entonces, es uno de los que estaba pendiente. Bueno, el otro ejemplo, acá, este lo vamos a ver nomás acá en la presentación, pero
Este, por ejemplo, es más o menos cualitativo, pero es un problema que también tiene que ver con la lógica de el torque. Por ejemplo, en este caso, ya no estamos hablando de un apoyo en un pivote de dos fuerzas horizontales, verticales. En realidad todo el trabajo lo está haciendo la persona con la mano que está manteniendo una barra que tiene masa despreciable, también podría tener masa, pero habría que compararla con la que está colgando. O sea, imaginemos una barra de un material relativamente liviano y que tiene colgada en la punta una masa de 1 kilo y está colgada en la punta del primer caso, en el segundo está al medio, en el otro está en el extremo y en el extremo, pero con ángulos distintos respecto a la horizontal. Ahora, del punto de vista de la fuerza, por ejemplo, sin hacer cuerpo libre, claramente yo tendría que decir, mira, la persona en todos los casos está haciendo la misma fuerza, porque está sosteniendo en equilibrio siempre el mismo cuerpo, una barra que es despreciable de masa y una masa que está colgando de 1 kilo en el extremo. O sea, podríamos responder al tiro, la fuerza que hace la persona es de magnitud igual a un, eh, 1 kilo por 10, sería 10 newtons. Pero eso de la dificultad tiene que ver porque no bastaría que la persona hiciera solamente la fuerza. O sea, yo no podría colocar el dedo en el extremo de la barra y colocar la barra, imagínense que la barra fuera como el lápiz y yo coloco la barra apoyada ahí, porque la barra va a pasar como el lápiz y se va a caer. Lo que tengo que hacer es, a ver, lo que tendría que hacer es que con la mano, aquí obviamente está mostrado con la mano entera, uno con los dedos, cuando toma un cuerpo en equilibrio, es más o menos intuitivo cómo coloco los dedos. Por ejemplo, como que yo con los dedos estoy haciendo ya un torque en el extremo donde estoy sosteniendo, por ejemplo, el lápiz, y este torque lo que está haciendo es anulando el torque del peso, porque la pregunta es ¿por qué el lápiz se cae? Porque si yo, por ejemplo, coloco el lápiz apoyado justo en un punto como al medio, no sé si me ven bien ahí, pero por ejemplo ahí tengo el dedo puesto como un poquito, está un poquito corrido del medio porque este lado el lápiz tiene una punta, una tapa y puede ser más pesado. Ahí yo puedo hacer el hecho de colocar solamente una fuerza, porque estoy aplicando la del dedo en la misma ubicación del centro de masa. Pero cualquier otro punto que esté fuera, yo no podría hacer esto porque el sistema de inmediato va a tender a girar porque el torque del peso va a ser, por ejemplo, respecto a este punto, distinto de cero. Entonces, lo que tiene que hacer alguien cuando toma algo en equilibrio, hacer un torque con la mano. Uno lo hace, ¿cierto?, cuando toma un palo, una barra, algo como internamente con los músculos de la mano, lo que uno hace es como aplicar un torque, lo mismo que yo estaba mostrando con los dedos, y la pregunta, ¿en cuál caso tendría que hacer como más torque? Y uno podría hacer la experiencia que darse cuenta que, por ejemplo, hay uno que el torque del peso, y en la práctica lo que estamos anulando es el torque del peso. El más fácil es el B, por ejemplo, el torque del peso va a tener un valor que va a ser mg. Ahora asumimos obviamente que la cuerda en todos los casos ejerce una fuerza igual al peso. En el caso B, por ejemplo, el torque que tendría que hacer la persona es el peso que está colgando por L medio. Y sin ningún ángulo porque es de 90 grados, eso me fue el dibujo para allá, la dirección. Ahora, si me voy a los otros casos, por ejemplo, si comparo el caso A, C y D, en todos tenemos la misma variable que la cuerda está en la punta. Por lo tanto, la distancia física a la cual está aplicada la fuerza, que es la tensión, que vale, dijimos, 10 newton, es la misma en el caso A, C y D. Pero la diferencia grande acá es el ángulo. En este caso son iguales los ángulos en magnitud, pero tienen inclinación hacia arriba y hacia abajo de 30 grados, y este es igual a la en la inclinación hacia arriba, pero tiene un ángulo de 45. Entonces acá es importante lo que estábamos hablando hace un rato de el brazo de palanca. Del punto de vista del torque, el torque que haga el peso o sea, perdón, esta tensión que es igual al peso de este cuerpo, cuando calculamos respecto a la mano es el punto que me interesa decir cuál es el torque que la mano tiene que aguantar para que esto se mantenga. En este caso, por ejemplo, no va a tener ninguna diferencia con el C, porque desde el punto de vista de la dificultad para mantener la barra en equilibrio, con la masa colgando, yo tengo que evitar con la mano que esto gire en el sentido horario, y acá también. La única diferencia es que en este caso la fuerza peso está actuando, o sea, perdón, la cuerda está unida en el extremo y hay un ángulo para arriba y acá para abajo, pero desde el punto de vista del torque,
esta fuerza va a actuar a una distancia que va a ser equivalente a la de acá. ¿Cómo la podría calcular? El largo de la barra multiplicado, esto que está en línea punteada sería este brazo de palanca, que sería el largo de la barra por el coseno de 30. O sea, esto es como 0,87. Y en este caso también da lo mismo. 0,87 por L, por lo tanto, ya nos dimos cuenta que estas dos eran más difíciles que la B, porque la B era 0,5 por L, ¿cierto? El brazo de palanca, y en este caso era 0,87 por L. En este caso sería el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Y con la misma lógica, en los 45 grados, si la comparo con el C o con el A, también tengo un brazo de palanca más chico, porque ahora ya tengo un triángulo de 45. Esto sería L por el coseno de 45, y coseno de 45 es aproximadamente 0,7. O sea, resumiendo este problema, el B es el más fácil porque, aunque esté horizontal, tiene la masa colgando más cerca de la mano. El A y el C son los más difíciles, y son iguales porque tienen la masa en la punta, pero el brazo de palanca es 0,87L, y este también tiene la masa colgando en la punta de acá, pero este brazo de palanca es 0,7, que aún es mayor que el que ocurre acá cuando esto está ubicado en el medio, aunque el ángulo sea horizontal. Ahora, se dan cuenta que esto depende de dos variables, el torque, del ángulo, y depende de la distancia a la cual estamos aplicando la fuerza. Pero si ustedes analizan qué fuerza tiene que hacer la persona en todos los casos, aquí está medio borrosa, siempre tiene que hacer una fuerza para evitar que el torque me tienda a volcar este cuerpo. O sea, este es un problema más cualitativo, pero también uno puede comprobar con los datos que el más fácil para mantener es el B y los más complicados serían el A y el C. Y lo más extremo sería si colocáramos esta masa colgando en la punta, porque ahí automáticamente sería el L por mg. Tendríamos la mayor distancia y el mayor ángulo posible. Sería lo más complicado colgarlo en el extremo. Ok, entonces este más que nada no tenía desarrollo, pero era conversando un poquito. Y este también me interesa el cortito para que lo veamos aquí antes de la mitad de la clase, que tiene que ver con un bate que está apoyado en un punto. Entonces, si ven el enunciado acá, a diferencia del problema anterior, del problema 3, que vimos en detalle, donde había un pivote que era un tornillo, una parte de que, independiente de que el cuerpo girara, no se iba a mover. El pivote siempre permanecía ahí. La barra de dos problemas anteriores, ¿cierto? Independiente que se cortara la cuerda o le aplicáramos una fuerza más grande con la cuerda, este cuerpo estaba obligado a mantenerse en contacto con este punto porque estaba atornillado. No había nada que impidiera que girara, pero sí la parte del tornillo. En este caso es distinto, porque en primer lugar tenemos un bate de béisbol, ¿cierto? Que estamos asumiendo que no es homogéneo, claramente un bate de béisbol no es homogéneo. El centro de masa está ubicado a una distancia que es 3/4 del extremo más delgado, o sea, a 1/4 del extremo más grueso. Es más o menos lógico porque hay mayor masa en esta parte. Y me dicen que el bate permanece en equilibrio, y obviamente acá, independiente que me dijeran esto, uno tiene que intuir que hay roce entre el bate y el suelo. Pero acá está dado como una indicación, porque de no haber un roce acá, sería imposible que esto se mantuviera en equilibrio, porque horizontalmente, al estar apoyado en la muralla, va a haber una fuerza que vaya en la dirección horizontal hacia la derecha. Tiene que haber una fuerza horizontal hacia la izquierda, y la única opción acá sería la fuerza que el suelo le va a hacer al bate en esta punta, y esta tiene una componente de roce y también tiene una componente vertical que la vamos a deducir, ¿cierto?, acá en el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá la idea es, para un ángulo θ cualquiera, calcular la fuerza que ejercida por el suelo y la fuerza que la pared ejerce sobre el bate. Entonces, vamos a ver también lo que tengo en las imágenes. Una cosa importante acá, en este problema, hay que olvidarse un poquito en estos problemas de equilibrio, como que siempre el roce vale mu por la normal, porque es un típico error que está bien ocuparlo cuando tenemos movimiento con cinemática, el roce cinético y el cuerpo se está moviendo. Yo puedo deducir que el roce es mu por la normal, pero en muchos casos me van a dar como dato también un coeficiente de roce estático. Pero recuerden lo que hablamos hace un tiempo, y ahora también es importante, cuando hablamos del roce estático, es un valor que es variable, depende cuánto se necesite. Si yo empujo un cuerpo con una fuerza de 20 y no se mueve en una superficie, es porque el roce que la superficie me está haciendo es de 20 en la misma
perdón, en la dirección opuesta a la fuerza. Si yo aumento, la fuerza puede aumentar a 30 y a lo mejor el cuerpo no se mueve, el roce aumenta a 30. Pero el límite llegaba cuando el coeficiente de roce por la normal era igual a lo que se estaba a lo máximo que el cuerpo podía ejercer. O sea, a la mayor fuerza de roce que al cuerpo no podía ejercer en la superficie era el mu por la normal. Entonces, cuidado con eso cuando de repente en algún problema le den el coeficiente y de inmediato asumimos el roce, porque el roce nos vamos a dar cuenta que acá va a depender de la forma como está el cuerpo ubicado. Entonces, nuevamente el paso del diagrama de interacciones es más chico que el anterior. Bate, la tierra, el muro y el piso. No tenemos más elementos que estén actuando. No hay una cuerda, no hay nada, ningún agente externo que esté empujando. Y si nos vamos al inventario de fuerza, que en este caso es el cuerpo relevante del bate, el peso, F le estoy llamando a la que el muro le va a ejercer y P a la fuerza que el piso le va a estar ejerciendo al bate. Ahora, acá me daban una indicación también que el muro no tenía roce, o en teoría uno podía considerar que a lo mejor el roce del muro en la realidad siempre va a tener un pequeño muro, pero en un modelo idealizado habitualmente uno coloca que la fuerza que el muro, por ejemplo, le va a hacer en este caso al bate, no va a impedir que esto tenga un deslizamiento en la vertical. Es muy pequeña la fricción acá. O sea, este coeficiente estático es muy pequeño que prácticamente no se considera, pero sí es relevante en este problema el roce que tiene que haber acá en la superficie horizontal en el piso. Por lo tanto, de inmediato colocamos que la fuerza es perpendicular al muro, por lo tanto no hay roce, siempre que le digan que en una superficie de apoyo de un elemento, una barra, una pelota, lo que sea, no haya roce. De inmediato ustedes pueden asumir que la fuerza que la superficie le va a hacer es perpendicular a la superficie de contacto, obviamente a la superficie que están en contacto los dos cuerpos de única. Ahora, el peso se coloca nuevamente en el centro de masa, no en la mitad, sino que a 3/4 de la punta, y la reacción del piso también la estoy separando en una horizontal y en una vertical, ¿cierto? Y ahí fíjense que ya podemos intuir que nuestro diagrama de fuerza, nuestra sumatoria de fuerza nos va a quedar de inmediato en equilibrio vertical y horizontal, pero nos va a faltar una ecuación, porque en este caso, la única que podríamos asumir que es conocida el peso, porque tenemos el valor, pero tenemos la variable la fuerza del muro y la fuerza de la superficie. Pero la de la superficie son dos variables, porque es las componentes por separado o una fuerza con un ángulo. Entonces, en la práctica, tampoco pueden asumir ustedes que esta fuerza vaya por esta línea que es el ángulo θ que está dado. Entonces, si nos vamos a la suma de fuerzas verticales, como les mostraba, peso o la fuerza vertical del piso igual a mg, la fuerza horizontal igual a la fuerza F, la fuerza que dijimos horizontal es producto de la interacción por el roce estático, en este caso estático porque no hay movimiento, y la tercera ecuación para estas tres variables es tomar la sumatoria de torque y nuevamente conviene elegir un punto donde tengamos cantidades desconocidas. De inmediato acá nos conviene elegir este pivote, aunque no sea un pivote real, que no hay un tornillo puesto acá, pero si yo asumo que este cuerpo no rota respecto a este punto, de inmediato tengo dos fuerzas que ya no las voy a ocupar en el cálculo de torque, o una fuerza en realidad que es la del piso sobre el extremo de acá. Y me van a quedar solamente dos torques, el del peso y el de la fuerza que está aplicando el muro. Entonces, nuevamente, si tomamos este punto como el pivote imaginario acá, vamos a tener que la fuerza F, ¿cierto? Está actuando en esta parte, va a ir por esa línea para el cálculo del torque. Esto no quiere decir que esto sea el torque, sino que el monito que yo hice para el cálculo. Esta fuerza actúa tal como lo vimos en el problema anterior del brazo de palanca, a una distancia que es, si esta barra, este bate tiene una masa de un largo L, y el ángulo θ, el que se forma ahí, este brazo de palanca, o este cateto que es el perpendicular, ¿cierto? La distancia perpendicular a la línea donde, esto se llama línea de acción, donde pasa la fuerza, va a ser L por el seno del ángulo. Por lo tanto, este torque ya sabemos que es F por L por el seno del ángulo θ. Este ángulo θ es la variable que conocemos de la inclinación del bate respecto a la dirección horizontal. Si tuviéramos valor numérico, obviamente uno podría estimarla de inmediato, pero acá va a quedar en función de eso. Pero tenemos otro torque que va para el lado contrario. Pues este torque me haría girar el bate en el sentido de los punteros del reloj. Pero tengo el torque del peso, que es en sentido opuesto, y esto me haría girar el bate en el sentido
contrario a los punteros del reloj, que sería el torque positivo, y acá tendríamos mg, la misma lógica, la línea por donde pasa esta fuerza, esta línea de acción, ya no es en el extremo porque no está en la punta del peso, sino que está a 3/4. 3/4 corresponde desde el pivote acá, imaginario, hasta el punto donde dibujamos la fuerza peso, y el cateto adyacente en este caso, que es el brazo de palanca. Recuerden que el otro era el que estaba acá porque era la fuerza horizontal, en este caso es vertical. Esta fuerza peso, el torque que hace, aquí me queda un poquito corrido el dibujo, pero obviamente la punta de la flecha tiene que pasar ahí por el borde de esto. Esto corresponde a 3/4 de L, pero ahora en función del coseno del ángulo que se forma acá. O sea, el torque del peso sería mg por 3/4 de L por el coseno del ángulo θ. Y con esto ya tengo listo el planteamiento porque la suma de torque son dos fuerzas nomás las que no conozco. O sea, perdón, son una variable la que no conozco acá, sería el F, despejando el L. Fíjense que el L no lo ocupamos como número, aunque lo tuviéramos, se iba a simplificar, porque está metido en todos los torques que estamos aplicando. Y me queda una variable, ¿cierto?, en función del ángulo θ. O sea, la F que tendría que hacer el muro sería 3/4 de mg, pero dividido por la tangente del ángulo. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista práctico esto? La componente horizontal, ¿cierto?, que el F tiene este valor, 3/4 de mg partido por tangente. Tangente, recuerden que es un número. Pero también va a ser igual a la fuerza de roce o a la reacción horizontal. O sea, también podríamos saber que esta vale 3/4 de mg partido por tangente del ángulo. Y obviamente acá viene la condición que uno plantea para asegurar que el sistema esté en equilibrio, porque yo podría calcular esto en forma teórica y digo, mira, por ejemplo, θ vale 45 grados, calculo el valor de la fuerza de roce que necesito, pero después lo compruebo desde el punto de vista del coeficiente estático por la normal. Recuerden que acá la normal sería esta, la fuerza P que yo le llamé vertical, y sabemos de inmediato que es igual al peso. Entonces, si uno tuviera, acá no tengo el dato de eso, pero si tuviéramos el coeficiente de roce, uno debería asegurar que este valor de la fuerza, suponiendo que conocemos también el ángulo, debería ser menor que μ por la normal, que en ese caso sería la fuerza, la reacción vertical. Pero cuidado, no quiere decir que el roce valga μ por la normal, sino que tiene que estar bajo ese valor. Eso es importante cuando tengamos roce metido en todos estos problemas de equilibrio. Entonces, más que nada, estos eran los problemas que estaban pendientes, recuerden, desde el punto de vista de torque. En la tarea de esta semana tienen para practicar bien esta parte, les recomiendo hacerla con criterio, ¿cierto? Bien, porque ya esta última parte del curso ya requiere comprender varios conceptos bien nuevos, como esto de torque, todo el tema de la rotación. Y la primera práctica de esta tarea que tienen que entregar este viernes con 3 ejemplos, donde ahí ustedes tienen que construir el modelo y calcular la fuerza, las reacciones en cada uno, ¿cierto? Hay uno de una barra que se dobla, y otro de una pelota, el otro no recuerdo cuál era, pero en esa parte es como la primera parte que tienen que manejar bien, ya que la otra semana ya recuerden que hay un control y ya no vamos a ver equilibrio, sino que ahí lo que vamos a empezar a ver ahora es que es un poco la parte de la cinemática y la energía de rotación que vamos a ver ahora en la próxima presentación. ¿Dudas, consultas? Recuerden, déjenme poner, se me ha apagado el audio. Estaba sin audio en el equipo, pero... Entonces, déjenme buscar la otra presentación acá. Entonces vamos a partir ahora hablando... ya, entonces... Ok, entonces, hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto como en dos clases, más o menos mitad de clase y una sola entera, hemos hablado de equilibrio, o sea, hemos hablado de cuerpo rígido, pero hemos hablado de que el cuerpo, en todos los casos, hemos ocupado una sola ecuación nueva del punto de vista de aparte de tener que aprender bien a calcular torque, hemos ocupado una sola ecuación adicional que es la suma de torque, pero le hemos puesto al otro lado el igual a cero. Lo mismo que hacíamos en la parte de traslación cuando el cuerpo estaba en equilibrio. Pero ahora nos vamos a meter en el modelo cuando los cuerpos tienen rotación. Entonces, recuerden que en la parte de rotación vimos nosotros esta presentación, ¿cierto? Se llama cinemática de energía, la pueden descargar en la unidad 6. En la parte
de rotación, ¿cierto? Tenemos nosotros, o hemos hablado de algunas variables como rapidez angular, aceleración angular, y la hemos mezclado con variables de traslación como son la aceleración radial, tangencial, o aceleración radial o centrípeta, ¿cierto? Y de ahí hemos trabajado con la dinámica, pero hemos visto siempre los cuerpos como partículas. O sea, hemos hablado del problema de un auto en una curva, una bolita amarrada, una masa puntual amarrada a una cuerda que se mueve como un péndulo. Siempre nos hemos preocupado del punto sobre el cual actúan las fuerzas y que tiene aceleraciones tangencial o aceleración radial, o tiene ambas aceleraciones, como algún problema de un cuerpo bajando por una circunferencia o superficie curva, ¿cierto? Que también en algún punto experimenta estas aceleraciones. Pero ahora que estamos trabajando ya con los cuerpos rígidos, o sea, las barras, los discos, los cuerpos de masa distribuida, eso es lo importante, un cuerpo rígido tiene la masa distribuida, nos tenemos que preocupar de cómo se mueve cada punto del cuerpo. Entonces, acá tiene la ventaja que las variables angulares, o sea, el teta, el omega y el alfa, aceleración angular, la posición angular, el teta y la velocidad angular, cuando tenemos rotación, por ejemplo, respecto a un eje que está fijo, a un pivote, podemos hablarlo habitualmente, todos tienen esa variable en común. O sea, todos tienen la misma velocidad angular. Todos están girando a la misma razón de tantas vueltas por minuto. Pero la diferencia es que cada punto va a experimentar distintas velocidades y distintas aceleraciones. Por ejemplo, acá estamos analizando, imagínense el primer caso, siempre un movimiento con rapidez angular constante. Esto me dicen, ahora siempre recuerden que acá estamos mirando el movimiento nosotros en un plano, ya sea un plano mirado desde arriba o mirado desde el lado, pero lo que estamos analizando que es una barra que gira alrededor de un eje con rapidez angular constante. Por lo tanto, acá no hay aceleración angular. O sea, esto podríamos decir que es un movimiento periódico, demora, como los punteros de un reloj, que demora lo mismo en cada vuelta, y en sentido contrario a la aguja del reloj. O sea, esto quiere decir, las agujas del reloj giran para acá, esto va a girar en el sentido positivo, que podemos hablar de nuestras variables angulares. O sea, alfa, así como el torque del alfa y el omega, son variables que también las vamos a identificar como vectores que vamos a ver la punta de la cola solamente, mirándolos desde el punto de vista de un plano como este. O sea, en este caso, si esto gira en el sentido contrario a la aguja del reloj, como estoy mostrando con el mouse acá, el omega de inmediato vamos a decir que es una variable que la podemos representar como un vector que sale de este plano. Ahora, los puntos A y B me indican que son marcas que están hechas sobre la barra, entonces la idea es analizar cómo son las variables, ¿cierto? O cómo son las velocidades de cada uno. Como dato tenemos que todo gira con la misma rapidez angular, pero claramente podemos identificar que el punto B va a dar una vuelta en el mismo tiempo que la A, pero se va a demorar lo mismo, pero va a recorrer un círculo que es el doble de distancia. Por lo tanto, uno podría intuir que la rapidez de este cuerpo, me refiero a rapidez a metros por segundo, la rapidez lineal, va a ser mayor que la del punto A que está ubicado en la mitad. Y de cualquier otro punto que esté justo, por ejemplo, un punto C que lo marcáramos justo al lado del pivote. O si pusiéramos algo en el pivote, este punto prácticamente giraría, pero no se movería, ¿cierto? Si alguien estuviera parado justo en ese punto. Entonces, recordando un poco las variables, ¿cierto? Esto también lo vimos hace algunas clases. Cuando teníamos velocidad angular constante, la velocidad angular la calculábamos como el delta teta partido por delta t, siempre esto en radianes partido por segundo, para que esta nos quede en metros partido por segundo. Si yo multiplico el omega radianes partido por segundo por el r en metros, automáticamente el omega es una variable que no tiene dimensión física, o sea, el omega no se mide en metros, ni en metros cuadrados, ni ninguna variable de longitud, de tiempo, de distancia, se mide en radianes, que es, recuerden que un radian es el ángulo cuando el arco es igual al radio, por lo tanto, el radian se define como delta teta, una distancia partido por el radio, no tiene dimensión física. Entonces, el radian partido por segundo, multiplicarlo por el radio, me queda en metros por segundo o centímetros por segundo, depende en qué esté el radio. Y también habíamos identificado, ¿cierto?, esta variable, la aceleración centrípeta, que se puede escribir de dos formas, b cuadrado partido por r, o el omega al cuadrado multiplicado por el radio. Obviamente estas dos se relacionan. También esto se mide en metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Aquí en metros cuadrados partido por segundo cuadrado se va con el radio del metro y me queda en metros partido por segundo cuadrado. Y esta es la aceleración que nosotros siempre identificamos en un movimiento circular,
independiente de que el cuerpo tenga rapidez angular constante o variable, por el hecho de tener velocidad, el cuerpo tiene una aceleración que va en la dirección apuntando hacia el centro de la trayectoria curva, que en este caso sería una circunferencia. Esto es para un punto cualquiera, lo que vimos en las clases anteriores. Por lo tanto, ¿qué pasaría ahora en este caso si analizamos para este mismo sistema ahora dos puntos distintos, el punto A y el punto B? Bueno, claramente acá el punto A y el punto B, ¿cierto? Ambos van a tener la misma rapidez angular. Déjenme ver, aquí creo que tengo con algún apunte de solución. Ya, déjenme un minuto para mostrarles de esta lámina tengo algunas con solución. Denme un minuto ya. Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Bueno, se llama la pregunta, ¿cuál de los dos tiene mayor rapidez de los puntos que están ahí? El del punto A y B. ¿Cuál de ellos tiene mayor rapidez lineal? Claramente podríamos deducir que el que recorre la mayor distancia en el mismo tiempo que el otro es el que tiene que ir más rápido. Por lo tanto, está claro que el punto B es el que tiene que tener una mayor rapidez lineal, ¿cierto? Si lo deducimos porque tiene el mismo omega, pero el radio es el doble, claramente va más rápido el de la punta. Ahora, la rapidez angular, lo que estábamos diciendo, es la misma para todos los puntos, el A, el B y cualquier punto de la barra, porque todos giran el mismo ángulo en el mismo tiempo, independiente que fuera variable la rapidez angular, o sea que esto empezara a aumentar la rapidez, por ejemplo, un motor que hiciera que esto empiece a girar más rápido, de todos modos siempre van a tener la misma rapidez angular, distinta obviamente al principio, que cuando ya ha girado una cierta cantidad sí tiene una aceleración, pero por el hecho de estar en la misma línea de giro, en el mismo eje, ¿cierto? Tienen la misma rapidez angular. Y si miramos la aceleración radial o centrípeta, bueno, claramente la aceleración radial dijimos que lo podíamos calcular como la centrípeta como el v cuadrado partido por r. En el v cuadrado partido por r hay que jugar un poquito con las variables. Pero si miramos la otra ecuación de acá, estas son equivalentes, omega cuadrado por r, el omega es común para todas, para los dos puntos, pero el R es más grande para el punto B, que está ubicado en el extremo. Por lo tanto, también tiene mayor aceleración el punto que está en el extremo. Si lo dedujéramos por el V cuadrado partido por R, nos vamos a llegar a lo mismo, porque el V cuadrado, ¿cierto? Este tiene el doble de velocidad, pero hasta el cuadrado me queda omega cuadrado por el largo al cuadrado y el otro me queda omega cuadrado por el largo al... o sea, el V cuadrado que es más chico, pero dividido por un radio también que es menor, pero con la diferencia al cuadrado. Está claro que este de acá es el que tiene mayor aceleración radial. Y dijimos que la aceleración radial, ¿cierto?, es la que apunta en la dirección, en este caso, iría hacia el centro. Si dibujáramos, por ejemplo, entonces los vectores velocidad y aceleración, lo que está dibujado acá, ambos vectores apuntando los de aceleración, que son los violetas, hacia el punto P, pero es más grande el del punto que está en el extremo, es el doble del otro, y acá también pasa lo mismo, que el de la velocidad también es el doble, y como gira en el sentido contrario a los punteros del reloj, en este caso, la dirección, ¿cierto?, es hacia acá. Recuerden que siempre el vector velocidad es perpendicular al radio, cuando estamos analizando un movimiento circular. Puede ser para acá o para allá, pero son perpendiculares. Y estos violetas son las aceleraciones. Cuidado con confundirse después con la angular. Aquí estamos hablando con la aceleración tangencial. Esta es la aceleración centrípeta y esto no es aceleración, sino que es la velocidad. Bueno, ¿qué pasa si le metemos una complicación a este problema y le agregamos una aceleración angular? Recuerden el concepto de aceleración angular, que se refiere a cómo cambia ahora el omega. Así como hablamos de que la aceleración lineal es cómo cambia la velocidad de un cuerpo en un intervalo de tiempo, el alfa se refiere a cuando este cuerpo, por ejemplo, está aumentando la rapidez angular, o sea, cuando empieza a girar un sistema, o también cuando puede ir frenando, por ejemplo, un sistema que yo lo hago girar
y este cuerpo experimenta después una aceleración que hace que se detenga. Su aceleración angular, ¿cierto?, va a ser en el sentido contrario. Ahora, también la aceleración angular es una variable que la vamos a ver en este caso como un vector perpendicular al plano que estamos viendo en movimiento. El omega dijimos que en este caso sería un vector que iría saliendo del plano porque era en el sentido de antihorario o el sentido contrario a los punteros, que era el sentido positivo para nosotros. Y en este caso el alfa, fíjense que me dan en la dirección opuesta. Tiene dirección, aceleración angular en el mismo sentido de la aguja del reloj. O sea, lo que está pasando acá es que esto está girando con rapidez angular omega sub 0, en la que tiene al comienzo, pero ahora experimenta una aceleración en la dirección opuesta. O sea, ¿qué va a pasar con este movimiento? Este cuerpo va a girar, pero se va a empezar a detener porque va a haber una aceleración angular que va a hacer que esto, después de un cierto intervalo de tiempo, podría ocurrir que se detenga completamente, o si el sistema siguiera actuando el alfa, esto podría pararse y empezar a girar en el sentido contrario. Esto podríamos entenderlo como algo que están girando, por ejemplo, en una superficie y por efecto del roce esto hace que se detenga, pero acá más que nada estamos viendo todavía la parte de cinemática, y esto es un tema que lo vimos bien rápido en la vez anterior. Entonces, si ahora analizamos, ¿cierto?, el tema de la aceleración tangencial, además de tener la aceleración radial los puntos, como veíamos en la parte anterior, que era el vector violeta, que era más grande del punto del extremo, también va a experimentar ahora una aceleración tangencial cada punto, tal como lo vimos en el movimiento circular de una partícula. Y la tangencial, así como la otra la relacionábamos con la velocidad angular al cuadrado por r, esta la relacionamos con el alfa por r. Esto se mide en radianes partido por segundo al cuadrado, multiplicado por el r que está en metros, me quedan metros partido por segundo al cuadrado. Pero la diferencia, tal como la aceleración, hablábamos de la aceleración radial o centrípeta y hablábamos de la tangencial, esta es perpendicular al radio y puede tener dos opciones, a favor de la velocidad o en contra. Por ejemplo, en este problema que estamos planteando acá, me decían que esto está girando en el sentido antihorario, o sea, está girando para acá, pero el alfa en la dirección opuesta. O sea, esto va a generar de inmediato que este vector de aceleración tangencial ahora tenga una dirección contraria al que tenía la velocidad. Acá en este monito, esta después se la voy a mandar para que tengan claro estos monos que son la solución que la hice acá mismo. Ahora ya tenemos el modelo completo, porque tenemos, aparte de las velocidades, que van a ir disminuyendo, ya no va a ser constante la magnitud de la velocidad, porque esto va a ir frenando, los vectores de aceleración vamos a tener los radiales que van a ir en dirección siempre hacia el eje que está acá. En cualquier instante esto va a ser omega cuadrado por r. Obviamente el omega cambia, por lo tanto esto también van a ir cambiando, van a ir achicándose cada vez. El otro, el verde, va a ser el tangencial, contrario a la velocidad, y también, ¿por qué deduzco, independiente que haya o no velocidad, por qué deducimos que va para allá? Porque me dicen que el alfa es en el sentido contrario, perdón, el alfa en el sentido de los punteros del reloj, por lo tanto, el alfa va a provocar una aceleración tangencial en esta dirección, va a provocar, ¿cierto?, que esto se detenga, y yo acá estoy marcando dos puntos solamente, el A y el B, pero en la realidad todos los puntos de la barra tienen un vector verde, cada uno más chico, lo mismo que el violeta, cada uno más chico porque está más cerca del punto de acá, pero ambos tienen el alfa, el mismo alfa, y el omega, obviamente, si yo veo esta foto ahora y la veo un segundo después, estos vectores no deberían cambiar, pero estos dos vectores deberían ser más pequeños porque va a ir más despacio, va a estar girando menos. Y también la velocidad va a ser un vector que va a ir disminuyendo porque en este caso, si lo miramos desde el punto de vista de una partícula, este es su vector velocidad, el rojo, y el verde es el vector aceleración en la trayectoria lineal. Esto va a cambiar de posición cuando esto gire de 30 grados. Los verdes van a ir para allá y los rojos van a ir para acá. Pero, mirado como una partícula, si este cuerpo tiene aceleración para acá, velocidad para acá y aceleración en contra, en un delta t pequeño, este vector cada vez va a ser más chico. Podría ocurrir que esto se detuviera y después se devolviera, o simplemente se detiene, todo depende del problema que me estén planteando. Entonces, en este caso, recuerden, aquí está completo el modelo con la aceleración radial, tangencial y el concepto de ¿cierto?, cómo calcular cada una de ellas. Omega cuadrado por r y la tangencial, el alfa por r. Si no hay alfa, no hay tangencial, y esto funciona como un sistema con rapidez angular constante.
pero igual va a tener aceleración radial. Esto es importante que lo tengan bien claro, especialmente esta parte final de todo el curso. Y acá aparece otro concepto que también me interesa que nos quede bien claro hoy día, y más que nada, no vamos a trabajar tanto ejemplos ya de esto, pero vamos a plantear la parte teórica. Un tema que también vimos hace como un mes, un poquito más, es cuando hablábamos del concepto de energía cinética. Hasta el momento, ¿cierto? Todos los movimientos han sido de partículas, todos los movimientos han sido de un cuerpo que tiene velocidad v, pero ¿cómo llevamos este modelo a un sistema que ya la variable v no es la que es común para todos? No todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad, sino que todos tienen una velocidad que depende, acá el índice subit, ¿cierto? Me indica, supongamos un sistema formado por n partículas. Esto podríamos llevarlo al contexto de muchas partículas pequeñas. Por ejemplo, si analizamos un disco que está girando, la misma barra del problema anterior podríamos separarla en millones de partículas y hay un modelo bien diferencial. Pero si lo vemos en un caso n partículas, podríamos decir que la energía cinética de cualquier partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. M sub i por v sub i al cuadrado. Si yo quiero obtener la energía cinética de todo el sistema, que forman a todas las partículas que están girando en torno a un eje fijo, fíjense acá que estamos hablando como que este fuera el eje, el punto negro, esta es la sumatoria de la partícula 1 hasta la n de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en este caso, si hacemos el álgebra con la velocidad reemplazando el omega por el sub i, acá el omega no lleva índice porque dijimos que era común para todas las partículas, y ese es el punto que nos sirve acá. Podemos hacer un álgebra dejando el i, esta sumatoria, ¿cierto? Reemplazando el b por el omega por el r, y acá nos puede quedar un término agrupado que se va a llamar, o que no va a depender de la velocidad angular. Ese término del i igual 1 hasta n es una sumatoria de todas las masas que forman el cuerpo por las distancias al cuadrado. O sea, acá estoy identificando una propiedad del cuerpo que me va a ser útil para ese eje, importante, porque estamos hablando de los R respecto a ese eje. Si yo cambio el eje a cualquier otro punto, este término va a cambiar. Esto es válido para el eje fijo, que está puesto ahí. Yo tendría que tomar todas las partículas del cuerpo, y a cada una de ellas, supongamos que la dividiera en pedacitos de 1 centímetro cuadrado, por ejemplo, sacar la masa de cada una, medir la distancia a la cual se encuentran, según un modelo matemático o según una regla, ¿cierto? Un punto de vista más práctico, pero me va a aparecer un término que, fíjense que no depende de la velocidad, es un término que depende de las masas de cada una. Vamos a suponer siempre nosotros masas constantes. Los radios también vamos a suponer que es constante. En este curso los cuerpos no se van a deformar, no vamos a estar hablando de que el cuerpo gira y se alarga 20 centímetros y se acorta, o sea, eso todavía en estos modelos de dinámica no se trabaja en este curso de física 110, pero este cuerpo es un concepto que vamos a llamar nosotros, y fíjense que acá nos lleven como un medio del i, y el omega al cuadrado queda afuera porque es un término que es constante para este cuerpo que gira en torno a un eje fijo. Ahora, importante, este omega podría ser variable y quiere decir que la energía cinética va a ir cambiando. Y el I es lo que vamos a llamar nosotros el concepto de momento de inercia. Recuerden que la palabra inercia apareció por ahí en las leyes de Newton, cuando un cuerpo tendía a... le aplicaban una fuerza, ¿cierto? El cuerpo tendía a permanecer en equilibrio, mientras mayor era su masa. Uno decía tiene mayor inercia este cuerpo porque tiene mayor masa. Acá hay algo parecido, pero aparece el concepto de momento. O sea, un cuerpo que tiene mayor momento de inercia es como que cuesta más sacarlo de la posición de equilibrio de rotación, o cuesta más aumentar su aceleración angular. O sea, si nos imaginamos un cuerpo con un momento de inercia más grande, voy a tener que aplicar un mayor, y ahora vamos a llegar a la ecuación que nos va a interesar para ya en detalle en la próxima clase. Vamos a llegar a un sistema donde la sumatoria de torque va a estar relacionada con este momento de inercia. Y esto es bien parecido a lo que veíamos en la parte de fuerzas con el concepto de la sumatoria de fuerza igual a m por a. Ahí hablábamos de la fuerza neta igual a la masa por la aceleración de un punto. Pero acá ya no podemos hablar de una partícula porque son muchas. Por eso el término del momento de inercia es un representante, podemos decir, de todas las partes que forman el cuerpo, pero no para el movimiento de traslación, sino que para este movimiento de rotación. Y la primera ecuación donde lo estamos viendo, en este caso, es la ecuación de la energía cinética. O sea, ya la energía cinética de un cuerpo no lo voy a identificar cuando está girando como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tendría que hacer todo el trabajo de esta sumatoria uno por uno.
Pero si yo conozco esta propiedad del cuerpo, suponiendo que el eje está fijo, yo puedo calcularla solamente una vez y para cualquier término, para cualquier velocidad angular, la energía cinética va a ser la misma. Y como decíamos acá, ¿cierto? Este término depende de la masa del cuerpo y de cómo está distribuida. No es lo mismo que esté toda la masa en una punta, o que esté distribuida homogénea, o que el pivote yo lo cambie de posición. Lo vamos a ver después en algún ejemplo. Entonces, el momento de inercia es el concepto nuevo que aparece aquí, junto con esta idea de repaso, ¿cierto?, de la dinámica de rotación. Bueno, ¿y cómo calculamos los momentos de inercia? Es un tema que uno lo puede hacer en matemáticas con un diferencial de masa, haciendo una sumatoria o una integral muchas veces de cómo está la masa en función de X, por ejemplo, en función de una variable Y, y haciendo una integral puede calcular cuál es el momento de inercia, pero habitualmente este trabajo ya está hecho para todos los cuerpos de forma aproximadamente conocida, de forma de masa homogénea distribuida, y en cualquier texto van a encontrar tablas, ¿cierto?, respecto, obviamente cada momento de inercia es respecto a un eje. Yo no puedo definir la inercia de un cuerpo como una sola cantidad, pero no doy el eje, porque no es lo mismo que, por ejemplo, la barra gire con el pivote en la punta que le pongamos el pivote al medio. Entonces, de los típicos cuerpos cilíndricos, por ejemplo, si tuviéramos un cilindro, un anillo y un aro, fíjense que si tuviéramos un aro donde está toda la masa en el extremo y de alguna forma tuviera no sé, un eje que está girando acá, también lo vamos a ver después en la rotación más traslación combinado, pero supongamos que este es el eje de rotación, supongamos que hubieran, podemos imaginarlo como una rueda de bicicleta donde dijéramos, mira, la masa de los rayos es pequeña y lo que nos importa es la masa de la llanta afuera con la goma. Está toda la masa afuera, aproximadamente acá suponemos que está toda concentrada, y esto nos queda simplemente una expresión que es la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado, nos queda simplemente el término más simple posible, porque toda la masa está a distancia R. Bueno, y si nos vamos a cuerpos que ya son de forma como cilindro o anillo, un anillo, ¿cierto?, es cuando distinguimos que hay dos radios que son relevantes. O sea, es comparable el 1 con el 2, y acá no vamos a hacer la deducción, pero uno puede llegar a que el momento de inercia ahora ya es distinto al de acá, sino que depende también de un término partido por 2, pero el R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Por ejemplo, tomáramos que el R2 vale 0 o R1 vale 0, llegaríamos a este mismo término. O sea, perdón, si el R1 llegara a ser igual a R2, llegaríamos a este término. Pero este es para un anillo donde son dos radios que son importantes. Y cuando tenemos un cilindro sólido, que es un cuerpo donde está toda la masa distribuida homogénea respecto al eje del cilindro, o sea, una moneda, por ejemplo, podemos analizarla como este cuerpo, fíjense que el término o la expresión me queda como una sumatoria, como que yo voy sumando un montón de anillos que están desde R igual 0 hasta el R igual R. Hay que hacer todo un diferencial ahí del diferencial del ángulo, o sea, perdón, del radio, cuánto vale en función del diferencial del radio, ¿cierto?, el espesor de cada cilindro y todo un modelo que uno puede plantear ahí, y llegamos a un término que es mr cuadrado partido por 2. Estos momentos de inercia es importante que se los manejen, lo sepan bien, pero habitualmente van a estar siempre disponibles ahí para obviamente manejarlo. No le vamos a preguntar el momento de inercia de un cilindro, sino que lo van a tener que ocupar ustedes en alguna ecuación, en algún modelo. Y en este caso, fíjense que es más pequeño este comparado con este, porque acá tengo la masa desde el eje hacia el borde, o sea, hay masa que está más cerca. En cambio, acá tengo toda la masa ubicada, ¿cierto?, en el extremo. Entonces, si yo quiero hacer que esto tienda a girar, voy a tener que hacer un torque mayor, o mirado al punto de vista de energía. Todos los puntos de este cuerpo tienen velocidad igual al omega por R. En cambio, todos los puntos de acá no tienen la misma velocidad. Los que están más lejos se mueven más rápido, tienen más energía, y los que están más cerca tienen una energía más pequeña, ¿cierto? Y es porque están girando con la misma rapidez angular, pero están mirados como una partícula, tienen menor energía cinética. O sea, es porque su velocidad es más chica. Entonces, esta sumatoria nos lleva a este término, que es la mitad del aro, la energía cinética del cilindro. Bueno, y así como esto hay para las barras también, que es un elemento que vamos a ocupar harto. Hasta ahora las barras para nosotros no nos importaba la inercia porque estaban en equilibrio. Pero desde ahora las barras van a girar. Vamos a tener torque sobre las barras, vamos a tener energía asociada a las barras. Por lo tanto,
barra, si la consideramos homogénea, obviamente, en estos dos casos son barras homogéneas, no una barra cualquiera, porque obviamente tendríamos que saber cómo está la masa, y ahí habría que hacerlo por la integral. Si uno trabaja una barra que gira respecto a un eje perpendicular a la barra que pasa por el medio, o sea, es como que ustedes tomaran un palo y lo hicieran girar respecto a lo que les mostraba con el lápiz, como si esto girara, si el eje fuera mis dedos y esto estuviera girando de esta forma, obviamente el lápiz no es una barra homogénea, aparece un término que es la masa total por el largo al cuadrado partido por 12, pero si nos vamos a una barra donde cambiamos el eje y ahora la barra gira respecto al pivote, o a un pivote, a un eje que pasa por la punta, como por ejemplo el primer problema que vimos hoy día, donde estaban las cuerdas con el cuerpo en equilibrio. Si se cortara la cuerda y la barra cae, habría torque, habría energía de rotación, y el momento de inercia que ocuparíamos sería el ml cuadrado partido por 3. Es más grande, y la explicación es porque, desde el punto de vista de hacer el cálculo a través de una integral, yo estoy sumando masas que están desde 0 hasta la mitad del largo de distancia. Para los dos lados da lo mismo. Tiene la misma energía la que está en la punta izquierda que en la punta derecha, porque el eje está en medio. Pero si yo voy sumando las energías de cada pedacito, los primeros hasta la mitad son equivalentes como una mitad de esto. Pero la segunda mitad, desde L medio hasta la otra punta, ya están al menos a L medio de distancia, y el último está a una distancia L, o sea, se encuentra más lejos. Por lo tanto, es obvio que mientras más lejos está la masa del punto de vista de la distancia al eje de giro, acá son ejes fijos ya, por lo tanto, uno no elige dónde quiere el eje, sino que depende dónde estamos colocándolo para que el sistema funcione, o a veces vamos a ocupar también el centro masa, para algunos ejemplos. El momento de inercia en este caso es más grande porque tengo mayor cantidad de masa que está más lejos. O sea, esta masa, si esto gira, ¿cierto?, va a tener una velocidad doble, por ejemplo, que los bordes que están girando con la misma velocidad angular de la barra donde el eje pasa por la mitad. Y, por ejemplo, dos elementos importantes también, la esfera sólida y la esfera hueca. Esfera hueca se refiere a lo mismo que el aro, donde decíamos que está toda la masa afuera. O sea, una esfera hueca tiene toda la masa ubicada a una distancia r. Dentro hay una masa que es despreciable, consideramos que está con aire, suponemos. Por lo tanto, esto es como una esfera que tiene toda la masa en el borde, de radio r, de masa m, me aparece un término 2/3 de mr cuadrado. Fíjense que todos llevan masa por longitud al cuadrado como dimensión física. Y el término de la esfera sólida, esta es la esfera donde la masa está distribuida en forma homogénea. O sea, una pelota, una bola de un material, que es todo el material mismo, y llegamos a un término 2/5 de mr cuadrado partido por 5. Por ejemplo, para el caso de la Tierra, uno podría estimar un modelo, pero no es muy bueno, como que el momento de inercia de la Tierra respecto a su eje, podríamos calcularlo con la masa de la Tierra, por el radio de la Tierra al cuadrado partido por 5, pero no es un modelo adecuado porque en el interior de la Tierra hay materiales distintos, no hay tanta investigación todavía como que sepan que hay en cada parte, tendrían que hacer un cálculo aproximado, bueno, y en base al funcionamiento del sistema solar, ¿cierto? Se han hecho estimaciones y mediciones, pero siempre acá es distinta la esfera sólida y la hueca. Lo mismo que el caso del cilindro. Si ustedes comparan, el cilindro sólido tiene un término 1/2, y el aro tiene un término 1, es el doble. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un sistema donde está la masa más lejos del eje, cuando estamos considerando que el cuerpo es hueco, que está toda la masa, ¿cierto?, afuera a distancia r. En cambio acá, parte de la masa que está en el borde ya va a estar bien cerquita del eje. Obviamente estos son ejes que pasan por el centro del cuerpo, o sea, un eje, como suponemos el caso de la Tierra, un eje que pasa, ¿cierto?, por el eje de rotación de la Tierra en forma teórica. Y, bueno, el tema del momento de inercia es importante, ¿cierto?, que uno lo calcula como una sumatoria de las masas, ¿cierto? Porque vamos a alcanzar este ejemplo rápidamente y vamos a retomar el jueves. Cuando uno tiene un cuerpo cualquiera de masa, de distintas masas, este momento de inercia, ¿cierto?, es básicamente una sumatoria de lo que aporta cada uno de los pedacitos del cuerpo. Para los cuerpos homogéneos, para los cuerpos que estábamos viendo recién, ya sea homogéneo o no, esa sumatoria eran montones de pedacitos, montones de términos, y se hace a través de un modelo matemático, a través de una integral, de una sumatoria, ¿cierto? Mientras más cuidadosos son los modelos, mejor. Pero cuando tenemos acá masas que son distribuidas a distintas distancias, pero que son masas que las podemos suponer nosotros
como masas puntuales. Por ejemplo, acá me dicen, mira, una varilla recta de alambre muy rígido, por lo tanto, vamos a suponer que se mantiene fijo siempre, o sea, que no se va a doblar, me refiero. Masa despreciable, o sea, suponemos que la masa que importa acá son las que están en las puntas, y me dicen que todas las masas son iguales y están distribuidas a una distancia R. O sea, en este caso, 2R de largo total, y tengo una masa en la punta, la otra punta y una masa en el medio. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos el momento de inercia o la energía cinética cuando lo hacemos rotar con rapidez angular de dos maneras? Acá estamos viendo el término de la energía cinética de rotación, que lo vimos un medio del momento de inercia por el omega al cuadrado. Entonces, yo podría elegir el eje de rotación en una de las esquinas, como que pusiéramos en este punto el eje de rotación y esto gire en un plano horizontal, ¿cierto? Es como que tomáramos de este extremo la barra con las masas que están fijas ahí y esto gira en un plano horizontal. Va a girar ambos con la misma velocidad angular, pero va a ir más rápido el que está en la punta porque está a una distancia 2R y este está a una distancia R. Entonces, ¿cómo calcularíamos la pregunta de la energía cinética? Cuando el eje pasa por la esquina o si tomáramos el eje en el centro. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tiene importancia este término, porque en lugar de calcular la energía de cada partícula y sumarlas, basta que calculemos esta variable que se llama el momento de inercia. Por ejemplo, si el eje lo ponemos como la línea punteada acá en el dibujo, yo lo había puesto al otro lado, da lo mismo que el eje estuviera puesto acá en el momento de calcular, yo puedo decir que qué elementos aportan al momento de inercia. El que está en la punta derecha no aporta nada porque está justo en el eje. Ese cuerpo está girando pero no tiene velocidad, por lo tanto es un cuerpo que no aporta la energía cinética y no aporta al momento de inercia. Obviamente suponemos que esta masa es de tamaño despreciable comparado con el radio, o sea, está representada acá, pero aproximadamente una masa puntual. Pero sí aportan las que están a distancia R, que sería mr cuadrado, ¿cierto? Dijimos que era la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado, y la que está en la punta de acá, que aporta m por 2r al cuadrado. Y en este caso, esto nos queda 5mr cuadrado. O sea, el momento de inercia del sistema completo, formado por las tres masitas que giran respecto a una de las esquinas, todo eso tiene que estar claro porque no es lo mismo el otro cálculo, nos da 5mr cuadrado. Y el que más aporta, fíjense que es el elemento que está más lejos. Este aporta el 80% del momento de inercia. Y este aporta solamente un 20%. Y si cambiamos el eje ahora y lo ponemos por el medio, ahí el término queda bastante más simple y más pequeño, y es esperable porque ahora lo más lejos que están las masas son a distancia r, por lo tanto ambas aportan lo mismo, mr cuadrado, por lo tanto nos da un total de 2m r cuadrado el momento de inercia respecto a un eje que pase por este punto. Y nuevamente no aporta el de acá porque justo el eje va a pasar por ese punto. Y así como yo lo hice para dos ejes fijos, en la punta y en el medio, uno podría hacerlo, por ejemplo, para un eje que esté justo aquí a 3/4, ahí tendrían que aportar los tres. Claro que este estaría a distancia r², este también a r², y este estaría a 3/4, ¿cierto?, de la distancia, y nos saldría un término distinto a los que están acá. Saldría más chico que el 5 y más grande que el 2. Porque en este caso el 2 es lo más pequeño que podríamos tener respecto a un eje que esté dentro de la barra, porque ya si me alejo de alguno de los ejes, ya se me aleja este a más de R y este se me acerca, pero en realidad el que aporta más es el que está más lejos. O sea, acá no es lineal el tema, es en proporción al cuadrado con la distancia que están los cuerpos. Entonces, esta es la idea, ¿cierto?, cuando calculamos el concepto de momento de inercia. Ya, pues vamos a quedar hasta acá, vamos a retomar esta, como les comentaba al comienzo, esta clase de entre hoy, mañana y o sea, perdón, entre hoy y el jueves vamos a ver toda esta parte, pasando de la parte estática a la parte de la dinámica del movimiento de rotación. Hoy día hemos hablado un poco del concepto de energía, y ya el jueves vamos a hablar del concepto ya de cómo calculamos la aceleración angular, la suma de torque. Pero recuerden que para la tarea de esta semana estamos evaluando lo que vimos ya la semana anterior y al comienzo de hoy, esos ejemplos que estaban pendientes de la parte de torque y equilibrio. Pero lo importante es que estén bien claros con estos conceptos, y este material ya está disponible, lo pueden descargar en la unidad 6, esta presentación, y después les voy a mandar algún link con esta presentación que está acá, con la solución de los poquitos ejemplos que estaba mostrando acá.